Si vemos la pantalla. Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, bueno. Entonces, lo que estamos repasando, básicamente, es lo que conocemos como análisis dimensional. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué de esto va a ser útil nuevamente. Bueno, el día de ayer, si quisiéramos hacer un resumen, ¿qué sea lo importante sobre el análisis dimensional que va a ser útil para lo siguiente? Primero, la notación. Fundamentales. Ok, las magnitudes fundamentales, correcto. E igualmente esta notación, ¿recuerdan? La notación va a ser muy, muy importante. Ah, sí. Y Las eso a veces dimensiones. es exacto. ¿Qué está denotando este Las término, este corchetito? dimensiones de la magnitud X. Exacto. Entonces, el X entre corchetes denota las dimensiones o la dimensión De la de la magnitud X. magnitud física X. Exactamente. ¿Ah, es física? ¿Perdón? ¿Le tengo que poner magnitud física o le pongo magnitud X? La magnitud, bueno, en el sentido que puedes omitirlo, Okay. el término físico, pero bueno, debe quedar entendido, ¿no? La magnitud física X. Y esta, a su vez, ¿cómo queda representada? Ahora sí, en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Las dimensiones de la magnitud X es igual a L. Va a ser un producto de L, que es longitud. Longitud, bueno. Ajá. M, que es masa. Masa. T, que es tiempo. Tiempo correcto. I, que es Y. No, I, sí. I, latina. Perdón. Ajá. ¿Y la I qué nos está denotando? Corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Ajá. La intensidad luminosa, que es una C. Intensidad luminosa, le llamamos E. Bien. Cantidad de sustancias, que es una N mayúscula. Cantidad de sustancia. Ajá. Y temperatura, que sería la O con la rayita en medio. Bueno, la letra griega, teta. Teta, Ok. pues. Letra griega, teta. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones de una magnitud física, lo que queremos dar a entender es que vamos a representar o vamos a encontrar cómo se expresa en términos de las magnitudes físicas fundamentales, estas 7. Y para ello nos auxiliamos de que van a aparecer potencias. Estos términos van a aparecer en potencias, que llamamos L minúscula, M minúscula, T minúscula, I minúscula, C minúscula, L minúscula y la teta minúscula. ¿Ok? Bueno, claramente eso es una convención, lo pueden ahí poner ustedes elegir las letras que gusten, pero el punto importante es esto. La dimensión de una cantidad o de una magnitud física X se expresa en términos de las magnitudes físicas fundamentales a través de unas potencias. El secreto entonces, o el trabajo está en encontrar cuánto vale cada una de estas potencias que van a caracterizar la dimensión de la magnitud física. Bueno, entonces el día de ayer hicimos también un repaso para ciertas cantidades y el día de hoy, bueno, vamos a seguir trabajando esa parte, pero vamos a recordar, porque bueno, de ahí ya, por ahí ya las tienen, pero vamos a recordarlas. Algunas propiedades o como que reglas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para aplicar el análisis dimensional a una expresión, a una fórmula. Entonces, ¿cuál era la primera? Si podemos recordar, si no, bueno, pues lo vamos a ir aquí organizando. El principio de homogeneidad dimensional, ¿no? Principio de homogeneidad dimensional. Ok, entonces ese entraría. La que es PHD. Esa, que no, esa es nuestro principio básico. Bueno, lo voy a retomar aquí. No es una de las propiedades que quería mencionar, pero qué bueno que lo trajeron a colación.
¿Qué es el principio de homogeneidad dimensional? ¿Qué nos dice? Si es una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la forma son dimensionalmente iguales. Okay, si una fórmula o expresión física es correcta, okay, entonces todos los términos de la expresión, de dicha expresión, son dimensionalmente iguales. son dimensionalmente iguales. Entonces aquí la palabra, noten que es dimensionalmente. O sea, la palabra es, de todo lo que hablemos aquí son las dimensiones. Y sería como, bueno, nos puso un ejemplo que era como W es igual a X más Y más Z. Entonces sería... Entonces, a ver, vamos a empezar así. La fórmula física, por ejemplo, puede ser justamente lo que mencionaban. Igual y le cambio letras, ¿no? W igual a X más Y más Z. A Y, ok. Y aquí voy a hacer un ligero cambio. Voy a poner un menos, porque menos, y voy a hacer esta parte. A ver. Bien. Esa es la fórmula física. No sabemos exactamente qué nos estará representando. En ese momento no sabemos de qué nos habla. Pero es una fórmula que representa algún fenómeno físico. Entonces sabemos que W es igual a la suma de estos tres términos. X, Y y la división de A entre C. Entonces, ¿cómo es que...? ¿Sí? Podemos hacer las dimensiones de la magnitud W. Exacto. Ahora, le aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. La PhD, bueno, aplicando el principio de homogeneidad dimensional, que es la PhD, podemos, bueno, por lo tanto, podemos aclarar lo que es las dimensiones de la magnitud W. La dimensión de la cantidad o magnitud W, que escribimos con corchete, correcto, es igual a las dimensiones de la magnitud X. La dimensión de la magnitud de X, correcto. Es igual a las dimensiones de la magnitud Y. Igual a las dimensiones de la cantidad Y, Es igual a las dimensiones de la magnitud menos A entre C. Aquí bien, aquí está, bien. A ver, lo voy a poner así. Pero falta el menos, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos interesa cuando uno aplica el principio de homogeneidad dimensional? ¿Sobre qué nos interesa hacer el análisis o qué tomamos en cuenta? Las dimensiones. Lo que nos interesa es las dimensiones. Entonces, no nos va a importar en este momento si aquí se están sumando o restando. O sea, algebraicamente no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que si esta operación se puede hacer, significa que cada uno de los términos tiene las mismas dimensiones. Si aquí me están hablando, por ejemplo, la X representa una cantidad de manzanas, la Y también tiene que hablarme de manzanas. Y esta división A entre C también tiene que hablarme de manzanas, para que yo pueda hacer esta operación. No es correcto, si yo aquí tengo manzanas, sumarle peras y restarle una cantidad de naranjas, o sea, porque empiezo a hacer una mezcla. En este caso, lo correcto sería una mezcla de dimensiones, y eso no es posible. El principio de homogeneidad dimensional es lo que nos está de alguna manera indicando. Si la fórmula física es correcta, entonces los términos que la forman, sin importar si se están sumando o restando, tienen todos la misma dimensión. Es lo que nos está diciendo. Ahora, lo del signo menos lo podemos aclarar más adelante. Si esto les causa en este momento un poquito como de ruido, pero con las reglas que vamos a recordar, tal vez ya vean por qué el signo menos pues no nos interesa mucho. Entonces, dada una fórmula física, el principio de homogeneidad dimensional se centra absolutamente en las dimensiones de todos los términos que estén ahí presentes. No importa si se están sumando o se están restando. Lo que interesa es que tengan las mismas
dimensiones. Ok. Hasta aquí, sí, entonces queda claro también la notación. ¿Cómo se está leyendo esto? Sí. Ok, entonces ahí siempre cuiden la notación. Bueno, ¿qué más? A ver, por ejemplo, otro ejemplo. A ver, consideren la siguiente expresión. Una cantidad z, ¿ok? No sabemos de qué nos está hablando esta z, simplemente sabemos la fórmula física que dice la magnitud z es igual a por b más c más e y lo voy a dejar así. Okay. ¿Qué podríamos decir? Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿a qué conclusión llegaríamos? Aplicando las dimensiones de Z. Principio PHD. Ajá. Podemos poner las dimensiones de la magnitud Z es igual a las dimensiones de la magnitud AB, es igual a las dimensiones de la magnitud C, es igual a las dimensiones de la magnitud E. Correcto. Entonces, lo que estamos haciendo, vean, es una cadenita de igualdades, ¿no? Donde lo único que estamos ahí relacionando en todo momento son las dimensiones de esas cantidades o magnitudes físicas. Vean aquí lo importante. Aquí, ese término completito es A por B. ¿Y qué no me está diciendo aquí? Que el producto de A con B, no importa quiénes sean cada una de ellas por separado. Lo que sí sabemos es que su producto tiene que tener las mismas dimensiones que la cantidad Z, o que la cantidad C, o E, incluso. ¿Ok? ¿Sí vamos bien entonces ahí? A ver, igual otro ejemplo que también podría estarme adelantando, pero vamos a ir apuntando ciertas cosas aquí. A ver, la siguiente podría ser, por ejemplo, una cantidad F, ¿ok? Que sea igual a, vamos a ponerlo así, a una G por H entre S, por ejemplo, menos una, ¿qué será? Una W al cuadrado. Aquí es una S. ¿Ok? Bien, ¿qué podremos, si aplicando el principio de homogeneidad dimensional, suponiendo que esta fórmula física es correcta, ¿qué podremos concluir? Que las dimensiones de la magnitud F. Correcto, de F, ajá. Es igual a las dimensiones de la magnitud GH entre 5 o S. S. No sé. S. Es igual a las dimensiones de la magnitud W, bueno, menos W al cuadrado. El cuadrado debe de ir afuera del corchete. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Eso que comentas es correcto, pero digamos, para eso vamos a aplicar una cierta reglita. Pero por el momento lo podemos dejar así. O sea, aquí también escribirlo sí es válido. Al final, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es como si tomáramos la expresión, así entre corchetes grandes, que cubra toda la expresión, y después la vamos metiendo término a término. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo nuevamente aquí? Por ejemplo, esta parte central. No importa, ¿sí? Que dimensionalmente son iguales. Sí, pero aquí, digamos, aquí centrándonos. Sí, es correcto, claro, ¿no? Sí, es correcta. Todos estos términos son de dimensión igual. Pero aquí notemos, no sabemos qué sea G, H y S por separado. Lo que sabemos, o lo que sí podemos decir es que su producto G por H y la división con S completa la operación, tiene que tener las mismas dimensiones que F. Y a su vez, perdón. Okay. Y a su vez,
W cuadrada, no solo W, sino el W al cuadrado tiene las mismas dimensiones que F. Con mi papá. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado con cómo interpretar esta parte. Cada uno de los términos es igual en dimensiones. La terapia ya no es allá. Me quiero que por la verdad. Aquí me agrada. Okay. A ver, voy a pedirles un poco de su, que apague el micrófono de ahí, me escucho un poco de ruido, por favor. Que también andamos potentes, profe, salvaje. Ok, a ver, me voy a esperar a que ese micrófono se apague, Apaga el por favor. micrófono. Ok. Bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el principio de homogeneidad dimensional. Así nos relaciona las dimensiones de una expresión física que asumimos es correcta. Ahora, para seguir, digamos, sacándole más jugo a esto y explicar, por ejemplo, lo que sucedió con el signo menos, o lo que podría pasar después con la potencia cuadrada, vamos a incluir unas reglitas. Vamos a que lo vamos a conocer como propiedades. Okay. Propiedad 1. La propiedad 1 es bastante simple, pero muy poderosa. ¿Qué nos dice? Si A pertenece a los números reales, Ajá. entonces la magnitud... No, las dimensiones de la magnitud A es igual a 1. Ok. O dicho de otra manera, cualquier número real es, y aquí lo pongo en mayúsculas, 1. Adimensional. Okay. Lo mismo que lo que ustedes tienen ahí como tal vez notas, lo vamos a reparafrasear y lo vamos a escribirlo de así. Cualquier número real es adimensional. Cualquiera. ¿Y esto cómo será? O sea, ¿cómo lo representamos? Bueno, si A pertenece a los reales, cualquier número, ¿ok? Entonces, si le aplicáramos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué tendríamos que hacer? Lo ponemos entre corchetes. Recuerden, notación. Es igual a 1. Es igual a... Ok. Entonces ahora vamos a entrar en detalle por qué es 1. Vean, si somos estrictamente hablando, ¿qué tendríamos que expresar aquí como en la igualdad? Todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, si copiamos así, tal cual, a lo que es igual las dimensiones, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, bueno, tendríamos que escribir la L, la M, la T, así, hasta la letra teta. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer en el sentido estricto de la palabra. Pero ahora la pregunta es, bueno, suponiendo que este número real, que les gusta un 2, ¿vale? El 2, si yo les digo ese número, ¿qué magnitud física le estarían asociando o le podrían asociar al 2? Solito, al 2, nada más. Una Es que dimensión de realmente longitud. no sabemos si está... Sí, adelante, sí. No sabemos realmente qué cosa. Sí, tal vez iba bien la idea. No sabemos bien qué cosa. Bueno, no sé si esté bien, pero no sabemos realmente ese 2 qué es y, por ejemplo, si ese 2 está midiendo algo de longitud, algo de masa. Correcto. O sea, el 2 por sí solo, pues no hay certeza, ¿no? De a qué magnitud física corresponda o qué esté midiendo, como bien mencionan. Pero entonces, un 2, como no le podemos nosotros por sí solo, así un 2 solo,
asociarle alguna magnitud física, entonces lo correcto pues es ponerle todas las potencias 0. Porque un número, o sea, un número que ustedes elijan en la recta de real, carece de unidades, ¿están de acuerdo? Cuando ustedes ven en cálculos, intervalos y los números reales, nunca les dicen si esos números tienen unas unidades. O sea, de hecho, ni siquiera se toca esa pregunta, porque no las tienen. O sea, un 2 surge sin unidades. Después 1 lo emplea, pero por sí solo un número real no tiene unidades. Entonces las potencias aquí que aparecen son todas 0. ¿Y qué sabemos que va a suceder aquí? L a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1. M a la potencia 0. 1. También 1. Tiempo a la potencia 0. 1. Y entonces, ¿qué nos va a quedar como resultado al final de todas estas 7 multiplicaciones? 1. Un 1. ¿Sí? Y esa es la razón por la que decimos que un número real es adimensional. Aquí está la prueba de por qué, o la razón de ser, por qué lo podemos poner como un 1. Las dimensiones, ¿eh? Las dimensiones. Entonces, de manera más simple, podemos decir simplemente la dimensión de un número real es 1. O lo podemos decir también como el número A es adimensional. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? O sea, sí va quedando claro esta parte de qué estamos diciendo aquí. Que, repito, es bastante simple, pero ya en la parte de ejercicios pues va a ser muy, muy importante tenerlo presente. Entonces, a ver, según esto, cualquier número real. Entonces pensemos en un número como menos raíz de 3. Ese es el número. Si le aplicamos o analizamos sus dimensiones, ¿qué escribiríamos entonces? Podríamos escribir las dimensiones de la magnitud A. O bueno, sería... Ya aquí ya estamos eligiendo este número. Entonces las dimensiones de la magnitud menos raíz de 3. Las dimensiones de la cantidad menos raíz de 3. Es igual a 1. Sí. O sea, en el sentido estricto de la palabra nuevamente, tendremos que hacer la descomposición que está acá arriba. Pero sabemos que todas las potencias son 0. Entonces aquí nos ahorramos esos pasos y el resultado es simplemente 1. Un 1. Así es. ¿Vale? O ya No, de manera más concreta, esto, ¿no? Menos raíz de 3 en dimensiones. Sus dimensiones es 1 o bien es adimensional. Ok, sí. Sí, pero... ¿Vale? Ok, entonces aquí viene ¿cómo vamos a decirlo? Una especie de alerta, ¿no? Mucho cuidado. Aquí recuerden, la anotación es muy importante porque vean lo que pasa si olvidamos por un momento los corchetes. ¿Qué estamos diciendo ahí? Es que ahí ya no estamos hablando de dimensiones, ¿no? Correcto. Sí, aquí estamos diciendo que menos raíz de 3 es igual a 1. Y eso es súper falso, ¿no? Eso no es cierto. Esa igualdad no se cumple. Pero si ponemos esto, ya se entiende por qué esta igualdad es correcta. Porque las dimensiones de esta cantidad es 1, por ser adimensional. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con la notación. Ya saben que es algo como que a veces nos estamos peleando demasiado. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? No, profe. No. Ok.
Elijamos otro número, por ejemplo, pi. Ok, el número pi. Entonces, si analizamos sus dimensiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las dimensiones de la magnitud pi es igual a las... Bueno, ya saltándonos todos los pasos. Ajá. Pues es igual a 1, igual. 1. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que pi es una cantidad adimensional. No le podemos asociar una longitud, bueno, la magnitud física a longitud, o de masa, tiempo, etc. Ninguna de las anteriores le podemos asociar aquí. Todo es un 1. Ok. Pasemos, ya que esto está como quedando, bueno, espero claro, pasemos a otra propiedad. Propiedad 2, la cual nos dice que los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas, son adimensionales. Exacto. Incluso las exponenciales vamos a agregarle. Primero vamos a ponerlo así para ver. A ver si están de acuerdo con esta primera parte. Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son números. ¿Eso es correcto? ¿Sí tiene sentido para ustedes? O sea, esta afirmación. A ver, piensen esto. A ver, ¿los ángulos son números? Sí. Debemos estar convencidos que sí, los ángulos son números. Bueno, la idea de los ángulos es darnos ¿cómo se llamarían? Bueno, nos da el contexto de que estamos dando vueltas, ¿no? En una circunferencia, pero no dejan de ser números. Funciones trigonométricas. En su calculadora, si es que la tienen a mano, pueden probar. Metan, por ejemplo, la tangente de 5 grados. ¿Y qué les va a regresar como resultado? La calculadora. ¿Números? El numerito. No importa el numerito, perdón, el dígito, sino un número, ¿no? Así. Igual prueben con, no sé, el coseno de 175 grados. Lo operan y les va a regresar un número. Logaritmos. Logaritmo de 2, por ejemplo. Logaritmo de 3. Lo opera y la calculadora les regresa un numerito. Entonces es correcto esta idea. Ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y funciones exponenciales son números. Y la prueba está en la calculadora. Bueno, si son números, ¿qué podemos concluir entonces? Fijándonos en lo que está arriba. Que son adimensionales. Que todo es igual a 1. Números. Por lo tanto, son adimensionales. Eso es lo que podemos concluir fijándonos en la idea de arriba. Cualquier número real es adimensional. Si los ángulos y todos estos son números, por consecuencia, son adimensionales también. Hola. Ok. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Sí. Entonces, sí, este comentario, esta afirmación, ¿los convence? ¿Sí están de acuerdo con ella? Sí. Ok, entonces vamos a ver aquí unos ejemplos rápidos. Entonces, a ver. Entonces, consideremos el ángulo de, ¿qué les gusta? 25 grados. ¿Vale? 25 grados. Si le aplicamos, bueno,
hacemos el análisis dimensional y queremos estimar sus dimensiones, ¿qué podríamos decir sobre esto que estoy escribiendo? Que es igual a 1, ¿no? Exacto, es igual a 1. ¿Por qué? Porque pues al tratarse de un número, cumple esto. Todo es lo que acabamos de comentar acá arribita. Por lo tanto, un ángulo diremos que es adimensional, de esta manera. 25 grados es adimensional. Por ejemplo, 8 pi radianes. Vean, este es otro ángulo. Y vamos a ver en el análisis dimensional cuáles son sus dimensiones. De 8 pi radianes. Igual 1. Correcto, porque seguimos hablando de un número. ¿Ok? Otro caso, hablando de lo que estamos aquí mencionando. Vean, anotemos, por ejemplo, el coseno vamos a ponerle, de 14.1 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que obtendríamos si empezamos a estimar sus dimensiones? ¿Tiene algo en su pantalla o solo soy yo que está en todo negro? Bueno, yo estoy escribiendo. Y Solo eres tú, creo. Es que de repente como que se pone borroso, profe. Y tal ahorita vez yo lo tengo negro, yo no veo nada. voy a intentar. Voy a dejar de compartir momentáneamente a ver si eso ayuda a que se recupere nuevamente la pantalla. A ver, ya en ese momento quité la pantalla. Yo tampoco veo nada. Ok, quité la pantalla. La voy a volver a compartir. Ok, ya la estoy compartiendo nuevamente. No sé si eso ya les permitió ver o... Sí se ve. Bueno, yo sí veo. Sí, pudiera ser la conexión a internet. Sí, ya, yo ya lo veo también, profe. Ok. Bueno, entonces, regresando Yo un sigo sin poquito. verlo. ¿Estás en, cómo se llama? ¿En navegador o en Es la...? que luego se laguea mucho, profe. Sí, me imagino que es por las conexiones a internet. Ok. Yo estoy conectado directamente en la aplicación. ¿Y si alcanzas a ver, a distinguir la pantalla en este momento? No, solamente me aparecen las letras, pues solamente me aparece en azul la pantalla. Yo sí alcanzo a ver, profe. Bien. Ok. Pues tal vez lo recomendable sería que salgan de la llamada y reingresan a ver si eso ya les permite que cargue bien la información en su sesión. Entonces, bueno, a ver, de lo que está aquí, sin intentar avanzar más, de lo que estamos aquí comentando para la propiedad 2, ¿queda alguna, surge alguna pregunta o comentario por parte de ustedes?
No, profe. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasaría siguiendo esta misma lógica al tomar, bueno, considerando el coseno de 14.1 grados, al tomar sus dimensiones? ¿Sería igual a 1? Sigue siendo 1, ¿no? Las dimensiones. Las dimensiones, exacto, vuelven a ser 1. ¿Ok? Y eso es debido a que, como podemos comprobar en la calculadora, coseno de 14.1 grados es un numerito. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la notación. ¿Vale? Recuerden siempre que si ustedes omiten por alguna razón los corchetes, están dando una igualdad incorrecta. Sí. Entonces, siempre deben de cuidar la notación. Aquí, los corchetes. Otro ejemplo que se me ocurre por sería, consideren el logaritmo natural. Logaritmo natural de, voy a poner así, logaritmo natural de 15.2. Entonces, ustedes lo meten en la calculadora, les va a dar una cierta cantidad, pero al final del día es un número. Entonces, si hacemos el análisis dimensional de esta cantidad, ¿qué podremos decir entonces? Sigue siendo igual a 1. Ok, correcto. Dimensionalmente es un 1. Es una cantidad adimensional. ¿Ok? Entonces, es lo que nos está diciendo aquí, esta propiedad. O a ver, vamos a un ejemplo final. A ver, les pongo esto, ¿qué podrían decir? Consideren E a la Y. A ver, ¿qué podrían decir si encuentran esto en algún momento? Que sigue siendo un número, pero con una potencia, ¿no? Y es igual a 1. Ok. ¿No vale? Aquí, ¿cómo? Nada. A ver, pensemos un poquito aquí. Lo único que les puse aquí en lugar de un numerito como tal, en la Y, les puse una variable. Ajá. Pero ustedes bueno, recordando un poquito de cálculo de gráficas, saben que esta Y pues puede tomar cualquier valor de los reales. Pero al final es un número. Y el número E elevado a cualquier número, ¿qué le da como resultado? Un número. Sigue siendo un número. Y entonces dimensionalmente sigue siendo 1. lo podemos cambiar por un 1. ¿Ok? Entonces no se les olvide eso. Aun cuando estemos tomando esta función y no sepamos cuánto vale Y explícitamente, sabemos que tiene que ser un número real. Y como resultado de elevar el número E a cualquier potencia real, pues es un número. Profe, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Ok. Comentarios, muchachos, con esta propiedad, entonces, la propiedad 2. No. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Ok, bien. Entonces me paso hacia, déjenme ver si tengo espacio aquí abajo. Sí. A ver, sigo acá abajo. Propiedad 3.
Ok, la propiedad 3 dice lo siguiente. Los exponentes. Okay, ligándolo con lo de arriba. Los exponentes, ¿qué son? Son números, ¿de acuerdo? Son números. Cualquier potencia, ¿no? El cuadrado, la potencia cúbica, la cuarta, la potencia -1, por ejemplo, la potencia 1/2, son números. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que son adimensionales. También, exacto. Son cantidades adimensionales. Y adimensional, pues está relacionado justamente con lo que acabamos de comentar arriba. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Supongan que tienen la expresión y igual a x, ¿okay?, a la potencia m. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad, nótese que solamente nos está hablando sobre el exponente. Solo el exponente. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí sobre la cantidad m en cuanto a sus dimensiones? ¿Qué es un número? Es un número y por lo tanto Sus su dimensiones dimensión es 1. Correcto. Entonces, nótese que lo que acabo de escribir ¿Las no... dimensiones de la cantidad de m son igual a 1? Sí, porque los exponentes son números. ¿Ok? Los exponentes son números, por lo tanto, son adimensionales. Entonces, noten que no estoy analizando la expresión completa. No la estoy analizando completa. Nada más solamente el puro exponente. Correcto, solamente estamos analizando el exponente. Solamente el exponente. ¿Vale? A ver, otra expresión para trabajar. Vean, a ver, la A es igual a, voy a escribirlo así, C, ok, a ver, C por D a la X por Y. Listo. A ver, ¿qué podríamos decir ahí? Pues lo mismo, ¿no? Que los exponentes siguen siendo números. Eso es correcto. Entonces, las dimensiones de X y Y son igual a 1. Ok, las dimensiones del producto X por Y. Ajá. Okay. Porque ambas se están multiplicando. Bueno, ambas están multiplicando y están actuando como exponente para el número D o la variable D. Ok. Si vamos bien aquí entonces en esta parte, nos fijamos en cuál es el exponente de interés. Aquí el X por Y. Entonces vean, el producto X por Y tiene que ser un numerito. El producto. A ver, les voy a poner otro ejemplo. A ver, veamos. Imaginen este caso. G igual a, voy a ponerlo así, A a la B más X a la doble Z, ¿ok? Menos, ¿qué les gusta ver? F por X a la, ok, así. Sí. Vean, esa expresión. Imaginemos que esa expresión representa algo, una expresión física, no sabemos qué sea, pero está de esta manera. Entonces vamos a analizarla aplicando la propiedad 3. ¿Qué conclusiones podríamos obtener? Que las dimensiones de B son iguales a las dimensiones de W por
Z. Y así igual con las otras, que son igual a 1. Cada una es igual a 1. Ok, vamos a hacerlas por separado. O sea, ¿es correcto? Vamos a escribirlas por separado. A ver, ¿cuál sería la primera? La dimensión de ¿sí? B son igual a 1. Correcto, igual a 1. Muy bien. ¿Cuál otra? Las dimensiones de W por Z son igual a 1. Correcto. El producto tiene que ser un numerito. Tiene que ser adimensional. Y finalmente, las dimensiones de X por ¿qué es? C, D. C y D. Por C por D son 1 o tienen como producto 1. No. Las dimensiones del producto, aquí son 3 términos que se están multiplicando, ¿no? X, C y D. Juntos, esos 3, multiplicándose, tienen que ser un numerito. Tienen que ser el producto tiene que ser adimensional. Ok. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Esas serían las conclusiones que podríamos obtener aplicando la propiedad 3. A ver, comentarios de esta parte. Déjenme ponerlos así para que lo vean completo. ¿Y si es así, se tienen que poner así por separado? ¿O pueden ir todas así en corrido? Las puedes poner, o sea, ya que hayas hecho este análisis, si quieres reportarlas en una sola línea, lo puedes hacer. O sea, puedes escribir lo que a continuación voy a hacer. O sea, también es válido, por supuesto que es la misma información. Entonces tú puedes decir, mi conclusión es que la dimensión de B son iguales a las dimensiones de W por Z. Ajá, a las dimensiones del producto WZ. Muy bien. Que son iguales a las dimensiones del producto X por C por D. Correcto. Y todo esto es igual a 1. Todas son iguales a 1. Cada una, ajá. O sea, no hay que olvidar que lo que estás diciendo aquí son esas 3 por separado, ¿no? Sí, que cada una equivale a 1. Exacto. Aquí voy a poner O. Esto también. Ok, entonces sí vamos bien ahí en esta parte de los exponentes. Bien. Me voy a dejar aquí, a ver si alguien tiene una pregunta o comentario con relación a esta parte. Bien, entonces vamos ya 3 propiedades, perdón, 3 propiedades. Vamos a ver la siguiente. Entonces me voy para acá arriba. Ajá. Hago mi división aquí. Muy bien, entonces continúo acá. Propiedad 4. A ver, propiedad 4 dice lo siguiente. A ver, ¿esto será correcto? Esta afirmación. Las funciones trigonométricas actúan
sobre ángulos, que son números. Sí, ¿no? Sí es cierto eso, que las funciones trigonométricas actúan sobre números. Pues sabemos que son números, ¿no? Entonces, Ajá, por la propiedad anterior, ¿no? La que está aquí al lado, justamente. exacto. Bueno, la dos. Los números son números y son adimensionales. Entonces, pues sí, en teoría sí, ¿Vale? profe. Entonces, vean, consideren esa expresión. Y igual al coseno de, voy a ponerlo así, W por Z. Aplicando esta propiedad, ¿qué podremos concluir? Las funciones trigonométricas actúan sobre ángulos, que son números. La propiedad 4, ¿de quién nos está hablando? Dimensiones de WZ es igual a 1. Exacto, nos está hablando sobre lo que actúan las funciones trigonométricas. Entonces, esta función coseno en este momento está actuando sobre el producto W con Z. Entonces, dimensionalmente hablando, ¿qué podemos concluir? Que esto es un 1. Bueno, pero porque nos dice que las funciones trigonométricas actúan, pues, por ejemplo, WZ, que WZ es un ángulo, ¿no? Y un ángulo es un número. Por eso es Correcto, uno. correcto. O sea, esta propiedad está relacionada con esta otra, ¿no? Que ya habíamos De visto. los ángulos. Ajá, pero noten la diferencia. A ver, voy a poner la pantalla así y quiero que noten la diferencia. A ver si la alcanzan a distinguir. Sí. Bueno, vean, en la primera, noten que el análisis dimensional está actuando sobre la función trigonométrica completa. Todo el coseno y el ángulo. Ajá, y eso es un 1, es un número. Pero ¿qué también sucede? Que el ángulo por sí solito Sigue siendo un número. también es un número. Ok, entonces pareciera, bueno, nos están diciendo cosas similares, pero hay que tener cuidado. Aquí estamos sacando la dimensión de la función trigonométrica completa. Y aquí la propiedad 4 solamente nos menciona sobre lo que sabemos que sucede al interior de la función trigonométrica, que tiene que operar sobre un número. A ver, voy a poner otro ejemplo. Consideren este caso. Vamos a decir que h es igual a la tangente de la siguiente cantidad. A por B sobre C. ¿Qué podríamos, según la propiedad 4, qué conclusión obtendríamos? Que las dimensiones de A por B sobre C son igual a 1. Exacto. Exactamente. Todo esto que está aquí, A por B entre C, es el ángulo, ¿de acuerdo? Está fungiendo el papel de ángulo para la función trigonométrica. Entonces, por la propiedad 4, esta cantidad, A por B entre C, tiene que ser un número. Es decir, es adimensional. ¿Vale? Entonces, ¿sí va quedando claro aquí el tratamiento especial para los ángulos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si me lo permiten, bueno, si no hay comentarios en relación a este punto, vamos a pasar a otro importante, que es la de regla
vamos a ponerlo así, de la suma y resta. Ok, básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Que solo se pueden sumar las magnitudes iguales y restar las magnitudes iguales. Exactamente, magnitudes físicas del mismo tipo se suman entre sí. Así, en pocas palabras. O se restan, ¿no? También eso es válido. Entonces, solo se pueden sumar o restar las magnitudes, voy a ponerlo así, de la misma especie. Y el resultado que se obtiene, el resultado es la misma especie. O es de la misma especie. A ver, vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, eso quiere decir que si yo tengo una magnitud física que nos habla del tiempo y yo le sumo otra magnitud física que nos habla también del tiempo, como resultado del contexto de las dimensiones que voy a obtener. Tiempo. Al Tiempo, a ver, ¿así? ¿Están de acuerdo que eso es lo que obtendríamos? tiempo al cuadrado, ¿no? A ver, meten un poquito, a ver. Estamos sumando. ¿Quedaría así? Solo es tiempo. O sea, yo estoy midiendo en un cronómetro un tiempo. Y después le añado otro tiempo. Como resultado de esa suma que voy a obtener. Tiempo. Exacto. Otro Tiempo también. Nótese que no estamos fijando en los numeritos. O sea, no le estoy diciendo que consideremos 10 segundos y le sumemos 15. No. Simplemente la magnitud física en abstracto. A una cantidad de tiempo le sumo otro tiempo. Como resultado, tiempo también. ¿Ok? En el ejemplo de las que mencionaba hace rato de las manzanas, si ustedes tienen una cesta con manzanas y le añaden más manzanas, independientemente del número, le añaden manzanas, ¿qué van a seguir obteniendo en la cesta? Manzanas. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con confundir esto. Aquí no estamos haciendo una operación algebraica. Algebraico sería esto. T más T es igual a 2T. Eso es correcto en el aspecto algebraico, pero no estamos en ese contexto. Estamos viendo las dimensiones. ¿Qué pasará? ¿Qué obtendríamos si a una cantidad de masa, una magnitud física masa, le sumamos otra magnitud física masa y después le restamos la magnitud física masa? Nos quedaría Vamos a obtener masa. Seguimos teniendo la misma magnitud, ¿no? Masa. Algo análogo, por ejemplo, longitud, le resto longitud. A una longitud inicial le resto una magnitud física que también sea longitud y le sumo otra y otra más como resultado de esa adición de magnitudes que obtengo. Longitud. Longitud nuevamente. Exacto. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí, la regla de la suma y resta. Solamente podemos sumar aquellas cantidades físicas que sean del mismo tipo. Profe, ¿Sí? Si hago la de longitud menos longitud, ¿me queda como longitud igual? Sí, ¿verdad? Sí, también. Ok. Sí, a ver, por ejemplo, podría ser, digamos, para dejarlo en la nota, ¿no? Aquí, para que sea más explícito. Si a longitud, o mejor otra cantidad, por ejemplo, más a tiempo, a una temperatura. Si a una temperatura le restamos temperatura, el resultado es otra temperatura. ¿Sí están de acuerdo? No estamos haciendo aquí una operación algebraica. Eso debe de quedar clarísimo. Estamos haciendo
adiciones o restas de las magnitudes. Y cuando ustedes suman o restan, no cambian el tipo de magnitud física. ¿Ok? Entonces, es lo que nos dice la regla de la suma y resta. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, muchachos, en ese sentido de esta parte? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, entonces, vean, a ver, voy a ponerlo así. Entonces, esto que estoy describiendo aquí, me voy a mover hacia acá arriba y vean, es la razón por la que aquí no tomamos en cuenta el signo. No sé si esto les ayuda a entender por qué el signo menos, aunque aquí aparece algebraicamente, en las dimensiones no se toma en cuenta. Solamente puedo sumar o restar elementos de la misma especie, del mismo tipo de magnitud. Es decir, nos centramos en la magnitud. Entonces, como tal, no importa la suma o la resta, o sea, porque no estamos haciendo una operación algebraica. Bien, y finalmente vamos a ver la siguiente, un comentario, que igual va a ser útil. En el análisis dimensional, vamos a decir que las reglas de multiplicación y división siguen siendo válidas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Si yo tengo una fórmula física que diga Y es igual a A por B, por ejemplo, dimensionalmente, ¿qué tendremos que escribir? Profe, ya no veo nada. Ah, ya, olvídelo. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Sí, les preguntaba entonces, ¿qué tendremos que escribir aquí? Si es la expresión física y queremos hacer el análisis de esta expresión, ¿qué sería lo siguiente a analizar? Que las dimensiones de A son iguales a las dimensiones de B, ¿no? Aguas, tranquilo. A ver, lo primerito sería, vamos en orden, ¿no? La dimensión de Y, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a la dimensión de A con B. Eso es lo más inmediato, la conclusión más evidente, aplicando el principio de homogeneidad dimensional. Si regresándonos acá, el principio de homogeneidad dimensional, vean lo que nos está diciendo. Las dimensiones son iguales. Entonces, regresemos aquí. La conclusión más evidente es esto que está aquí puesto. ¿Sí queda claro? O sea, aquí es la conclusión más inmediata. Las dimensiones de Y
tienen que ser iguales a las dimensiones del producto AB. Y nada más. Lo que sí podemos decir a continuación es lo siguiente. No tengo que dividir A y B. Bueno, puedo poner las dimensiones de A. Ahora. Dimensiones de B. Exacto, ahora Sí vamos puede, a... ¿no? Sí, precisamente por este comentario. Es decir, que podemos, si lo quieren llamar así, factorizar. Podemos escribir la dimensión de A por un lado, que multiplica a las dimensiones de B. De B. Esto sí lo podemos decir así. Se parece a una factorización, si se dan cuenta. ¿Okay? Es lo que está diciendo aquí en esta relación. Otra, por ejemplo, podría ser W igual a, voy a ponerlo así, E sobre F. ¿Vale? Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué conclusión automática sacamos al tan solo de analizar esta primera expresión? Las dimensiones de la magnitud W es igual a las dimensiones de la magnitud E sobre F. Ok, completo, ¿no? La magnitud de E entre F. Eso es lo que podemos decir en automático. Y podemos poner que es igual a las dimensiones de la magnitud E sobre F. Sí, esto lo podemos escribir también como la división de la dimensión de E entre las dimensiones de la magnitud F. F, correcto. ¿De acuerdo? Entonces vean que podemos nuevamente como pensar esto que factorizamos. Operamos primero lo que está en el numerador y después lo dividimos entre lo que aparece en el denominador. Podemos operar estas dimensiones de esa forma. Okay. Otro, por ejemplo, podría ser el siguiente. Déjenme verlo así. Ok. Pensemos en Z igual a Y al cuadrado. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿vale? Diríamos, la dimensión de Z es igual a las dimensiones de Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, ¿y qué significa una potencia cuadrada? ¿Recuerdan? Eso es ya de medio superior. ¿Qué significa una potencia cuadrada? O sea, ¿qué significa Y cuadrada? ¿Cuántas veces estamos multiplicando la Y por sí misma? 2. 2 veces. Ok, vale. Entonces sería Y por Y, ¿no? ¿Sí queda claro este paso? Lo único que fue como reescribir el cuadrado a lo que significa, que es Y por Y. Y podemos aplicarlo a quedar acá arriba, ¿no? Esto que está aquí, vean. Puedo escribir Y, magnitud, dimensión de Y por la dimensión de Y. ¿Y esto qué resulta? Pues Y, dimensión de Y al cuadrado. Conclusión, muchachos, entonces, ¿qué podemos decir aquí? De este ejemplo, ¿qué podemos concluir? Que el cuadrado debe de ir afuera. Que podemos sacar las potencias.
Si tenemos una fórmula física donde haya una potencia, cuando le apliquemos el análisis dimensional, podemos extraer la potencia. Y dicha potencia va a afectar a las dimensiones de la magnitud física Y. ¿Ok? Entonces, pues estos básicamente serían todas las reglas del juego. Pero Eso si que perdón, sí, perdón. adelante, Si la adelante. potencia la dejo adentro, ¿también está bien o está Claro, mal? claro, está bien. O sea, aquí está, mira, aquí estamos viendo. O sea, si tú te olvidas de lo que está aquí en medio, ve que esto que estoy señalando es exactamente igual. Así es. Igual, entonces, ya sea que tú lo escribas así o lo dejes expresado de esta manera, es correcto. Ok, Ajá. El punto aquí está en que, como vamos a ver en ejercicios, pues a veces nos va a convenir mucho sacar el exponente, ya para hacer cuentas. Pero bien lo podremos dejar dentro de la notación de dimensiones o podemos dejarlo afuera. No hay problema en ese sentido. Bien, entonces, ¿algún otro comentario con relación a eso que tenemos aquí? Vean, ya avanzamos bastante. Tenemos las propiedades 1, 2, 3 y 4. Regla de la suma y resta y el comentario sobre la multiplicación y la división. Entonces, si no hay comentarios, pues pasaremos a ver un ejercicio rápido de cómo podemos operar con todo esto ya en forma práctica. Entonces, bueno, a ver, voy a poner aquí otra división. Y nos vamos a mover a esta parte. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a trabajar todo esto que tenemos aquí de información. Ok, imaginemos que esta es la instrucción y la fórmula física que nos dan es la siguiente. Así, vean. En la siguiente fórmula física, encuentra las dimensiones de K, ¿vale? Sabiendo que F denota fuerza y X denota área. Es más, lo voy a escribir así todavía. Voy a hacer una corrección aquí para aumentar un poquito el grado de dificultad. Voy a ponerlo de esta manera. Vean, voy a escribir 2 por K por X por el coseno de 15 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer aquí para responder lo que nos están preguntando? Dimensiones de K. Sacar las dimensiones primero de F. Bueno, Las dimensiones.
Ok, pero para hacer eso, o sea, nosotros no podemos poner así de buenas a primeras las dimensiones. Tenemos que dar una razón, un argumento. Recuerden que hay que desarrollar los ejercicios. Entonces, ok. ¿qué nos permite pasar de una expresión física a considerar sus dimensiones? ¿Aplicando qué? Una propiedad. Para empezar el principio de homogeneidad dimensional. Sí, cierto. Mira, porque si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué estaríamos haciendo? Miren, vean, logramos pasar de la función o de la fórmula física a sus dimensiones. Aquí está la justificación de por qué podemos hacer eso, por el principio de homogeneidad dimensional. Entonces vámonos aquí. Entonces, ahora sí, aplicando el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué podemos obtener? Dimensión de f, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de todo lo que está aquí anotado, todo este término. ¿Puedes subirlo un poquito más para alcanzar a ver el problema, por favor? Sí, a ver, voy a... No me Listo. Ahí está, gracias. ¿Vale? Entonces, aplicando el principio de homogeneidad dimensional, noten que ya podemos escribir con toda confianza esa misma expresión, pero ya en corchetes. Y al hacerlo, ya nos estamos refiriendo a las dimensiones. Ok, entonces hasta aquí, digamos, si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, hasta ahí llegaríamos. ¿Cómo podríamos seguir avanzando? Después podemos ocupar la propiedad 2. Ok, la propiedad 2, ¿qué nos dice? Los ángulos y las funciones trigonométricas y logarítmicas son adimensionales. Ok, para sí. convertir coseno en 1. Bueno, para escribir las dimensiones, no estamos convirtiendo el coseno, estamos usando sus dimensiones. Pero ok, eso es correcto, eso es una buena observación, pero si quisiéramos ocupar esa propiedad 2, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Que el coseno esté solito, o sea, que estemos analizando las dimensiones solo del coseno. Ok. Y aquí están multiplicándose. ¿Qué podemos hacer aquí? Vean. Aplicar las reglas de multiplicación y división. Son las que nos permiten separar las dimensiones, ¿no? Sí, ok. Entonces, digamos, un paso previo es esto que vamos a hacer. Ocupando la regla de la suma y resta. No. De la multiplicación. La suma y multiplicación. No, ya se fueron. Empleando Pasaron antes de ir a comer. Las propiedades de la multiplicación, tenemos, a ver, ¿qué nos va a quedar? Y es que no tengo F, bueno, la magnitud de F. Ajá, nuevamente la magnitud de F es igual a la magnitud del 2, ajá. La magnitud del 2 solito. Sí, ¿no? Sí. Para que sea la magnitud de K y la magnitud de C. No, de X, perdón. De X. Y la magnitud de coseno de 150. Son 15, coseno de 15 grados. De 15 grados, perdón. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estaremos obteniendo, ¿de acuerdo?
Eso aplicando la propiedad esa de la multiplicación. O la regla, como quieran llamarle. Sí. Entonces, y ya después podemos ocupar las propiedades, ¿no? Correcto. Ahora sí, porque el 2 está solo. Las dimensiones del 2 están solas. Las dimensiones del coseno de 15 grados también. Ya está solo. Entonces, podemos ocupar primero la propiedad 1 para que el 2 se haga 1 y después podemos ocupar la propiedad 2 para que el coseno de 15 se haga 1. Lo que dijiste, digamos, sí es correcto las propiedades que vamos a ocupar, pero como lo dijiste no es correcto, porque al 2 no lo vamos a hacer un 1. Lo que vamos a tomar en cuenta son las dimensiones. Ok, sí. Aplicando las propiedades. Bueno, la propiedad 1. ¿A quién? Al 2, ¿no? Al 2 para que sus dimensiones se hagan 1. Ajá. Y aquí también lo podemos hacer. Y la propiedad 2. Y la propiedad 2. ¿A quién? Al coseno, para que sus adimensional se haga 1. Okay, ¿sí, no? Ok, sí. Entonces, aplicando la propiedad 1 al número 2, ¿ok? Y la propiedad 2 al coseno de 15 grados, ¿qué podemos concluir? ¿Qué vamos a hacer los 1? Que sería las dimensiones de f es igual a 1. A ver, vamos a ver por pasos. A ver, según la propiedad 1, ¿qué significa esto? Que es igual a 1. 1, porque el 2 es adimensional. Así es. No estamos haciendo, el 2 no lo estamos convirtiendo en 1. Estamos diciendo que las dimensiones del 2 es 1. Sí. Perdón. Y que el coseno de 15, bueno, las dimensiones de la magnitud de coseno de 15 es igual a 1. También, ok. La dimensión del coseno es 1. Ambas son cantidades adimensionales. Sí. Y por lo tanto, vamos a tener las dimensiones de la magnitud f. Sí, ¿no? Ok, entonces, por lo tanto, en la expresión que teníamos arriba, ya se pues, convirtieron en 1. Este es un 1, acá tenemos otro 1, y entonces ahora sí, ¿qué nos va a quedar? Las dimensiones de la magnitud f es igual a las dimensiones de la magnitud 1 de las dimensiones de la magnitud k. ¿Sí? Podemos ya en lo siguiente, ya que sabemos. ¿Ponerlo? Sí, como sabemos que son ambos 1, entonces podemos simplemente dejarlo aquí ya, lo que queda de las multiplicaciones. Entonces ya cuando es un 1, ya no lo pongo, profe. Sí, ya será sobreentendido, ¿no? Que si tú multiplicas cualquier cosa por un 1, lo que hayas multiplicado permanece sin cambios. Sí, ok, profe. Entonces, ya que tenemos eso, si podemos, F denota fuerza. Entonces, ocupamos la definición, bueno, las magnitudes. Ok, a ver. Vean, aquí tenemos puras magnitudes, ¿de acuerdo? Perdón, dimensiones, puras dimensiones. Entonces podemos, aquí, vean, dice que las reglas de multiplicación y división son válidas. O sea, eso quiere decir también que esta cantidad la podemos mandar dividiendo. Eso también es válido.
Si aquí podemos separar, vean, este término, no hay nada que nos lo impida mandarlo a multiplicar a las dimensiones de W. Y a la inversa también se puede hacer, es decir, como un despeje. Ok. Entonces, como repito, las propiedades o las características de la multiplicación y división se siguen respetando en el análisis dimensional, es que podemos hacer el siguiente paso. El siguiente paso es despejar porque las dimensiones. ¿No? ¿Perdón? Eso ya no lo tengo que escribir, ¿verdad? Porque lo que queremos saber son las dimensiones de K. Queremos conocer las dimensiones de K. Exacto. Entonces podemos hacer la siguiente operación. A ver si están de acuerdo que a eso llegaríamos. Sí. Según yo sí. Porque sabemos que es fuerza, bueno, que F denota fuerza y X denota A, entonces solo hay que buscar K. Exacto. Entonces podemos poner las dimensiones de la magnitud K es igual a las fuerzas sería LM, ML, sí, a menos 2. Entonces vamos a escribir eso que acabas de comentar, lo voy a, digamos, redactar de esta forma. Sustituyendo. Tengo que ponerlo. Sustituyendo. Explícito. Sí, sustituyendo las dimensiones de F y X en la ecuación anterior o en la igualdad anterior. Tenemos. Entonces aquí ya estamos diciendo qué vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué resulta, muchachos? A ver, vean. Podemos poner las dimensiones de la magnitud K es igual a las... Ya no se le ponen las dimensiones, ya nos ponemos la magnitud o ya, bueno, ya no lo tenemos con... Esa es mi duda. No, es que ya desde este momento, y aquí estamos diciendo lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir las dimensiones. Es decir, quitamos esto, lo reemplazamos por lo que vale. O sea, ¿cuáles son las dimensiones de una cantidad que denota fuerza? El M, L. L. T. A la potencia menos 2. Sería así, ¿no? Sí, así es. Okay, entonces noten que aquí ya quitamos los corchetes porque estamos sustituyendo las dimensiones de esta cantidad. Sí. Okay, bro. Y podemos área, que sería, déjame lo hago rápido. Área sería L cuadrada. Sería longitud al cuadrado, muy bien. Ok. Ahí andamos potentes. Entonces, aquí podemos actuar, se cumplen las leyes de los exponentes también. Siguen siendo válidos. Entonces, podemos aquí simplificar. ¿Y qué nos quedará? Longitud. Pues, podemos... no. A ver, si quieren, lo podemos hacer por pasos y diríamos lo siguiente. A ver. El numerador queda intacto. L, M por T a la menos 2. ¿De acuerdo? Y subimos, como se dice coloquialmente, la L, pero cambian el signo al exponente. Sí, eso es de las leyes de exponentes. De tal suerte que ¿qué queda una vez que hacemos todos los productos aquí con las mismas bases? Nos queda L a la potencia menos 1 M por M por T a la potencia menos 2. Correcto. Ok. Y listo. Ahí quedaría. Sí, porque ya sería mi resultado. hemos encontrado
las dimensiones del término K que no conocíamos. Sí, no, profe, andamos bien ahí. Sí, entonces así sería el procedimiento. Hemos enunciado qué estamos ocupando en cada paso y también sirve para ustedes. Por ejemplo, si así lo redactan y, por ejemplo, alguien lo lee y dice, ¿por qué de aquí a acá quitaste el 2 y el coseno? Ah, bueno, porque apliqué la propiedad 1 y la propiedad 2 en cada caso. Sí, sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los ejercicios que como saben, vamos a estar realizando. ¿Que la otra clase nos enseña más, profe? Sí, vamos, o sea, ya que tenemos las herramientas, ahora lo que sigue es aplicarlas a ejercicios. Vale. ¿Ya sería todo, profe? Sí, para esta clase, si ya no hay preguntas, comentarios, muchachos, estaríamos terminando la sesión de este día aquí. Y no olviden registrarse por si no lo han hecho, la asistencia. Profe, ¿puede ver si ya me registró? Es que tengo un problema con eso. A ver, voy a... Igual y la pantalla por un momento se pierde, ¿eh? Ok. Ortiz Sánchez, sí, ya apareces. Ok, gracias, profe. Ya me puedo retirar, ¿no? Sí, ya, por ahí. Ok. Ya fue todo. Adiós, profe. Hasta luego, profe. De acuerdo, hasta luego. Si no hay comentarios, nos vemos el viernes a las 9. Profe, una pregunta. Sí. Está bien, profe. ¿En dónde vas a ver este video? En el canal de YouTube cuyo link aparece en el PDF que está en Classroom. Ah, sí, perdón, se me había olvidado. Ahí en la última hoja, ahí está el link, o el nombre del canal también. Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Ok, bueno, muchachos, entonces hasta aquí terminamos. Hasta luego.